Para comenzar, me permitiré presentar a Cintia López, quien impartirá el trabajo libre, síntomas de depresión y ansiedad, estudio de caso en base a la TPBS. Adelante, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto poder compartir mi trabajo con ustedes. Somos los que somos y estamos los que estamos, ¿verdad? Pues, primero que nada, soy Cintia, soy egresada de INFACIACT, Estado de México. Es mi primera vez, estoy presentando por primera vez en presencial y pues para mí es importante poderles transmitir lo que hice en este caso y espero les sea de utilidad la aportación. Pues el caso es, el motivo de consulta es crisis de ansiedad y depresión. Lo hicimos en 5 sesiones, es terapia breve, sistémica familiar. Lo hicimos en 5 sesiones virtuales de 45 minutos cada una y son quincenales. La siguiente, por favor. Los modelos con los cuales me apoyé fue con el modelo estructural, el modelo centrado en soluciones e hipnosis ericksoniana. La siguiente. Bueno, el cliente es un masculino de 27 años, llega con crisis de ansiedad y depresión y platica, él refiere que se independizó. Salió unos días de su casa, se va a vivir a Cancún, es un chico muy introvertido y empieza a socializar. Empieza a salir, tiene contacto con drogas, con sexo, sin cuidado, y entonces es un niño de casa que se espanta y se regresa con crisis de ansiedad. Y entonces pide el apoyo porque dice sentirse sin energía, no sale de casa porque siente que le van a hacer daño, tiene pensamientos de que su familia es mala, y entonces eso es lo que él refiere. Pero cuando llega en el familiograma, les platico. ¿Conocen el familiograma todos, verdad? O sea, todos pueden... Sí, es que me llevé la sorpresa de que había como estudiantes, pero creo que aquí hay puro profesional, ¿verdad? Bueno, en el familiograma, como ustedes pueden ver, tenemos, bueno, es papá de 56 años, mamá de 52. Tenemos 5 integrantes en la familia. El cliente es el hijo mayor de 27 años. Él es semiperiférico. Papá lleva la jerarquía y tiene sobreinvolucramiento y conflicto con el hijo. El hijo tiene una enorme necesidad de salir adelante, de trabajar, de ganar un buen sueldo, tiene sueños y papá todo el tiempo le está diciendo que eso solamente es para gente de dinero, que esa es la realidad de ellos y que él no puede aspirar a esas cosas. Después mamá es semiperiférica y está en funciones de hija. Esto no es porque ella sea ella quiera ser o estar en funciones de hija, sino que es una mujer sumisa, permisiva, y eso la mantiene semiperiférica. Aquí hay algo positivo. Tenemos una alianza entre los 2 hermanos menores y la etapa del ciclo vital pertinente es familia con hijos en edad adulta. Pero por todas esta disfuncionalidad, podemos observar que están atorados en la etapa de la familia con hijos adolescentes. La siguiente, por favor. La hipótesis sistémica. El cliente, como síntoma del cambio, el cliente como síntoma del sistema para generar un cambio, que es la necesidad de pasar a la etapa pertinente. La siguiente. La meta terapéutica. Detonar los recursos necesarios para pasar a la etapa pertinente. La siguiente, por favor. Los objetivos terapéuticos es cambiar la percepción negativa del cliente, trabajar con autoestima y seguridad,
generar un sentido de responsabilidad, una visión futura y detonar los recursos necesarios. La siguiente. Bueno, la sesión 1 para mí fue impactante, porque toda esta información que les doy la obtuve de la llamada telefónica y pues la foto de WhatsApp era una, y al abrir cámaras era totalmente diferente la imagen de mi paciente, de mi cliente. Estaba en cama, desarreglado, sin bañarse, un poco adormilado. Incluso me hicieron la observación de que probablemente el cliente consumía drogas. Para mí, lo que el cliente me dijo, yo confié en lo que él me dijo y para mí no estaba drogado. Me costó mucho trabajo esa primera sesión porque él no hablaba, estaba muy negativo y estaba bostezando todo el tiempo. Entonces fue difícil, pero se logró el objetivo, que era generar empatía, obtener alguna información que me hacía falta para el familiograma y preguntarle cuáles eran las expectativas de la terapia. Bueno, ahí están las intervenciones, se utilizaron preguntas orientadas hacia el futuro, circulares, se normalizó porque él decía que estaba enfermo y quería saber si tenía cura. Bueno, lo validamos y creamos una metáfora, porque él decía que no se podía ni siquiera levantar de la cama. Entonces, hicimos una metáfora donde yo le decía que de pronto era como caer de un edificio, del penthouse, llegar al piso y solamente desde esa zona él iba a poder ver el edificio completo, saber cuántos pisos tenía, saber por dónde quería ir subiendo, si por el elevador, si por la escalera trasera, si por la escalera interna, y eso creo que le funcionó. Ya verán en las siguientes sesiones. La siguiente, por favor. Bueno, lo que obtuvimos como resultado de esa primera sesión fue generar un plan de vida. En conjunto se le cuestionó qué era lo que él le gustaría hacer. Y tenía claro, dentro de lo que estaba deprimido, él decía que quería tener una familia, se quería casar, quería tener hijos, se veía en un trabajo donde ganara un buen sueldo. Y entonces lo enfocamos en eso, en su plan hacia el futuro. Le pregunté cuál era el primer paso que quería dar para empezar a hacer girar su bola de nieve, o cuál era el primer escalón que quería subir, y él refirió que quería hacer ejercicio. Entonces dejamos eso como tarea. La siguiente sesión, la sesión 2, bueno, el objetivo era revisar qué avance tenía de la primera sesión. Y como para mí era complicado tener como retroalimentación de su parte, aplicamos hipnosis. Fue la hipnosis de fortalecimiento de autoestima. La siguiente, por favor. Bueno, obtuvimos como resultado, él detonó sus recursos. Les quiero platicar que en la primera sesión me dijo que tenía una angustia, que no lo dejaba dormir y que no lo quería compartir con nadie. Él pensaba que tenía VIH porque se había metido con una persona en Cancún y al despertar le había dicho que estaba contagiada. Entonces eso lo tenía muy mal en la primera sesión. En el último minuto me pregunta que cómo puede hacer, y entonces yo le dije que él sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero que tenía que quitarse esa duda. Y entonces en la segunda sesión llegó muy contento porque se quitó esa duda, detonó sus recursos y pudo encontrar la forma de, sin dinero y sin salir de casa, encontrar un lugar donde le podían hacer los estudios. Lo acompañan, se hace los estudios y sale negativo. Entonces eso creo que tuvo un gran avance. Entonces me dijo al inicio que no había hecho la tarea y descubro que la cambió por otra, ¿no? Que fue, como no quería salir, se empezó a preparar laboralmente. Entonces, para mí fue un gran cambio el que él empezara a hacer girar su bola de nieve y empieza a detonar los recursos necesarios para obtener lo que él necesitaba.
empieza a reconocer el cambio con su familia. De la sesión 1 a la sesión 2, él platica cómo en la mesa empieza a decirle a su familia que hay apoyo psicológico gratuito en Infasi, que si no les gustaría entrar, que a él le gusta, y la familia le empieza a cerrar la comunicación y no lo apoyan. O sea, dicen que eso es para gente rica, no sé por qué tienen esa ideología, pero bueno, el cliente sigue trabajando. Vamos con la sesión 3, por favor. El objetivo de la sesión número 3 era construir una nueva realidad. Las intervenciones, intensidad, la red. ¿Conocen la red? ¿Han escuchado sobre esta técnica? Bueno, es una técnica creada por el doctor Montalvo, que está aquí presente, es mi maestro, y es una técnica que para mí ha sido maravillosa poderla trabajar. ¿Por qué? Porque con esta técnica, nosotros que hacemos el familiograma, que era como algo solamente para nosotros como terapeutas, la red nos permite hacer una retroalimentación estructural con el cliente. Al mostrarles a los clientes las interacciones negativas en la familia, ellos las hacen conscientes y hacen o detonan los recursos necesarios para poder hacer movimientos. En lo personal, se los recomiendo. A mí, después de años, el verla en mi familiograma, la verdad es que te despierta muchas cosas, ¿no? A mí me encanta esa técnica. Y entonces después trabajamos con la técnica hipnótica. Bueno, hacemos una técnica en la que... Discúlpenme, es que me puse nerviosa, pero bueno, en la técnica, es mi primera vez en presencial, discúlpenme. Pero bueno, en la técnica hipnótica, el cliente empieza a ver al síntoma como algo externo. Lo observa, lo saca de su cuerpo y lo ve y empieza a darse cuenta que él no es depresión ni ansiedad. Él es solamente... no puedo decir el nombre, ¿verdad? Por confidencialidad. Bueno, sí lo quiero decir porque eso me limita mucho y yo soy como muy libre. Entonces, Sebastián se da cuenta que él no es depresión ni ansiedad, él es Sebastián. Y eso que está ahí no le pertenece. Eso también fue importante, fue una intervención importante. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, es la sesión 4, por favor. ¿Verdad? ¿Era la 3? Sí, era la 4. Bueno, los logros de la tercera sesión. En la tercera sesión tenemos como resultado mayor comunicación. ¿Sí estaba en la sesión 3? Estoy como perdida, sí, ¿verdad? Bueno, en la sesión número 3 se identifican los síntomas con la necesidad del cambio. Gracias a esta herramienta, la red, el cliente empieza a darse cuenta que eso que él siente o eso a lo que él llama ansiedad y depresión, es solamente esa necesidad de independizarse, de empezar a ser y tomar el lugar adulto. Al observarlo en la red, él lo empieza a reconocer como eso y pierde peso aquel síntoma que él refería. Después empieza a haber mayor comunicación, él empieza a ser más fluido en la manera en la que conversa conmigo y platica de haber buscado, eso también detona los recursos, porque empieza a buscar videos referentes a este tema, a cómo dominar esos síntomas de desesperación que tiene. Se le deja como tarea cambiar los pensamientos negativos por algo positivo. Sebastián no estaba acostumbrado a ser reconocido. Siempre que él, cuando él quería externar las cosas positivas, la familia lo limitaba. Esa era una característica en la familia, negatividad, y entonces se le deja como tarea que eso que él interpretó como su plan de vida lo lleve a imágenes en un collage. Y lo hace y empieza a transformar lo que no hace por lo que sí ha hecho y cómo lo ha hecho. La siguiente, por favor. La sesión número 4
Se hace también otra sugestión hipnótica para fortalecer el ego. Se aplica la técnica sacando la basura, no sé si la ubican, es de Arnoldo, es de Ana Luco y está modificada por Arnoldo Telles. Y se trabaja con la meta ser estar de Ruperto Charles. La siguiente, por favor. ¿Qué se obtuvo de esa sesión? Se tuvo la meta ser estar, que era tranquilamente exitoso. Así es como se quería ver Sebastián. Uno de los resultados que obtuvimos de esta terapia número 4 fue que empezó a hablar de la depresión y la ansiedad en tiempo pasado. Cuando hablaba ya en terapia, ya decía cuando yo me sentía, cuando todo fue aplicándolo en tiempo pasado, y empieza a ver la ansiedad como, él decía que era como un videojuego, en donde él se observaba y él podía controlar las emociones que sentía, y lo empieza a ver como un videojuego. La siguiente, por favor. Bueno, la sesión número 5 era para revisar avances y lo íbamos a preparar para el cierre. Esa sesión fue la mejor de las sesiones, porque aunque él argumentaba tener cambios, su aspecto, dicen que es imposible no comunicar, ¿no? Y él no estaba comunicando lo que decía, no era... Exactamente. Entonces, en la sesión número 5, donde yo estaba como que, ¿y qué voy a hacer con este caso? En la sesión 5, magia, ¿no? Se presenta el cliente bañado, arreglado, toma la sesión en casa de un amigo, se hizo un arete, totalmente diferente, fue el cambio total. Para mí fue la sesión que más me gratificó, porque debo hacer una confesión. Yo no trabajaba la hipnosis porque no creía en ella. Para mí fue un plus que me regalaron en mi maestría, pero la realidad es que me parecía algo pues que no me encantaba, me producía un poco de incomodidad fingir mi voz para la hipnosis, pero esto me hizo creer y confiar y hoy me declaro fan de la hipnosis. Entonces, en la sesión número 5 se utiliza, ampliamos y mantenemos el cambio, se le prepara para el cierre y se hace una lista de los lados fuertes. Invito a Sebastián a que me diga cuáles son los recursos que he encontrado durante la terapia. Y bueno, me hizo una lista inmensa de todo lo que hoy sí lograba ver, los cambios que había tenido. Entonces, hicimos una caja de herramientas en donde lo preparábamos para cuando hubiera situaciones complicadas, él pudiera acudir a la caja de herramientas y tomar esas herramientas que él sabía que contaba con ellas. En la escala de bienestar. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, ya me iba a saltar, pero bueno, obtuve la escala de bienestar, ahorita se las enseño. Bueno, Sebastián empieza a hacer ejercicio, empieza a cambiar su alimentación, empieza a vitaminarse, mejora su aspecto físico, como les había platicado, empezó a hablar más fluido, estaba muy emocionado porque iba a tener una entrevista de trabajo, que era lo que él quería obtener. Empezó a emocionarse con una chica, empieza a hacer vida social, va a casa de los amigos y empieza a tener contacto. Su red de apoyo era el amigo donde tomó la última sesión. Y se le deja como tarea seguir haciendo girar su bola de nieve. La siguiente, por favor. Bueno, esa fue como el éxtasis y de repente la sesión 6, ¡pum!, me cancela, ¿no? Me cancela y me dice que si podemos reagendar, que porque por un motivo de causa mayor no se puede conectar. Y ahí, pues, como terapeuta, ¡pum!, mi corazón, ¿no? Y de pronto la siguiente sesión, cancela.
pero canceló porque encontró trabajo y ya no podía conectarse más conmigo. La siguiente, por favor. La escala de bienestar, Sebastián llega en un 2 y se va con un 8 y está trabajando en llegar al 10. La siguiente. Resultados, como les platicaba, empezó a cuidar su físico, su salud, su vida social, empezó a interesarse por chicas. En lo laboral, él puso límites. No sé si de arriba hacia abajo cambiaron los límites, pero de abajo hacia arriba él puso límites y en la vida de Sebastián ya no había conflicto con papá y ya no había sobreinvolucramiento. Y eso generó que hubiera con sus hermanos que creciera ay, se me fue el nombre, alianza. Bueno, y en la vida laboral, algo muy importante, uno de los recursos más importantes que encontró Sebastián fue el mejorar. Él siempre se preguntaba, ¿por qué no me contrataban antes de? ¿Qué me falta para ser mejor profesional? Y empezó a buscar herramientas, videos, se perfeccionó en la computadora. Todo lo que él sentía que le hacía falta, encontró los recursos sin dinero y sin salir de casa para prepararse. A nivel mental, dominó sus pensamientos. Se hizo responsable y empezó a salir de casa. La siguiente, por favor. Bueno, en el familiograma final, como les comentaba, desaparece el sobreinvolucramiento, la alianza con los hermanos aparece, deja de ser semiperiférico y desaparece el conflicto con papá. La siguiente, por favor. Bueno, lo mejor, al año le hago una llamada telefónica para darle seguimiento. Se independizó. Rentó un departamento, tiene un mejor trabajo que el que había conseguido un año atrás, con un mejor sueldo. Refiere no haber tenido una sola crisis de ansiedad. Tiene mucho interés por su salud y por su estado físico y mantiene su meta ser estar tranquilamente exitoso. Un mes después de la llamada, pide otra cita para otro motivo de consulta. La siguiente. Conclusiones. La terapia familiar breve sistémica, en conjunto con la hipnosis ericksoniana y el modelo centrado en soluciones, demuestran ser efectivas en casos de síntomas de ansiedad y depresión, con cambios rápidos, duraderos y permanentes. La siguiente, por favor. ¿Ya no hay? Y como dicen por ahí, donde no hay nada, es posible hacer todo. Muchas gracias. No, todo es posible. Me equivoqué, pero bueno, gracias. ¿Verdad que no tienen ninguna duda? ¿Fui muy clara? Pasamos a las preguntas. O en Zoom, como... Yo soy fan, me declaro fan, porque encontré mi propio estilo. Y algo con lo que yo tenía un conflicto, que era lo virtual, hoy en día es mi herramienta de trabajo. Por eso les decía, para mí es la primera vez en presencial. La verdad a mí me ha funcionado. Hasta el día de hoy sigo haciendo hipnosis y hay cambios maravillosos y permanentes. Entonces, no ha sido impedimento hacerlo virtual. Okay. Muchas gracias. A ti. Me disculpo por haber llegado un poco tarde, creo que estabas hablando de la segunda, tercera sesión. Me imaginaba que era de un niño,
primero, y ya después al fin me di cuenta que era de un joven. Cuando hablas de algo así como una disociación de la enfermedad o el síntoma, la depresión, la ansiedad, ¿alguien puso esa etiqueta, psiquiatrizó el caso antes, o de dónde sacaron esas palabras de depresión, ansiedad, y cómo hiciste ese trabajo? Ahí fue cuando llegué, un poquito antes de que hablaste de eso, de como silla vacía, o frente a él estaba depresión y ansiedad. Bueno, y un poco el antecedente de quién puso esas palabras ahí, o él mismo las usaba, o tú las usaste como diagnóstico. No, Eso es. perdón, Sí. él llegó diciéndome, tengo depresión y crisis de ansiedad. Estoy enfermo y quiero saber si tengo cura. Definitivamente creo que son palabras que él encontró, él se etiquetó, porque la familia ni siquiera tenía conocimiento de diagnóstico, no sabían qué le pasaba a su hijo, solo sabían que estaba encerrado, sin levantarse de la cama y que tenía problemas. Él solo había investigado cómo se llamaría eso que le estaba pasando. Así fue. Él estaba investigando, sí, efectivamente. en Él se redes. puso, incluso me llegó a comentar que él sentía que estaba así porque había probado éxtasis. Ah, caray. Probó drogas. Ah, ok. No las consumió después, pero en su salida de casa probó drogas y él argumentaba que por haber consumido una vez drogas había tenido estas crisis. Sí, y es que sí son fuertes esas sustancias. Y bueno, ¿cómo fue, si quieres repasarme un poco, porque soy novato, ese ejercicio de disociarlo de esas etiquetas? Fue un ejercicio, la verdad es que perdí el ejercicio, lo quería traer porque lo quería hacer, pero era un ejercicio en el que él era observador. Él se sentaba, sí era una silla vacía, se sentaba, él sacaba eso que llamaba depresión y ansiedad y decía algo como, no sé si alguien conoce esta técnica, a ver si me pudieran ayudar con el nombre porque no la encontré, pero era una técnica que hablaba de yo no soy ansiedad ni depresión. La ansiedad y la depresión están ahí y yo soy Sebastián, yo puedo manejarlo. Algo muy parecido a esto. Muy bonito, te felicito y gracias por tu exposición. Muchas gracias. La verdad es que lo estás haciendo muy bien y ni te preocupes. Gracias. ¿Tú consideras que cuando él ve que no es lo que él creía que era, la ansiedad y la depresión, tú crees que, o consideras, viendo el proceso de tu paciente, tu consultante, que ahí fue donde empezó a sanar? ¿Cuando lo quitó de él? Sí, pero antes se hizo también una hipnosis. Entonces creo que el conjunto hizo el cambio, porque las primeras 3 sesiones no hubo tanto cambio como ya la cuarta y la quinta. La cuarta decía haber cambiado, pero la quinta ya era congruente física y mentalmente. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perdón. Le decía aquí a la compañera, bien interesante el combo de la terapia centrada en soluciones con hipnosis clínica, más la estructura estructural, ver todas las variables, funciona de maravilla, de verdad. Digo, y la hipnosis clínica como parte de una herramienta te ayuda a reafirmar todo el proceso terapéutico que hiciste y la verdad unos resultados maravillosos. A mí en lo personal me encanta, sobre todo no así siempre la hipnosis, sino como parte de la herramienta del proceso terapéutico y la verdad sí, como el resultado que te dio da resultados a largo plazo y mucha satisfacción en uno como terapeuta.
Funciona muy bien ese combo que hiciste por ahí. Gracias. Muchas gracias. Pues les quiero compartir bendita ignorancia. Yo venía entrando a la maestría y fue un resetéate y estos son los modelos y entonces fue de mis primeros casos y la verdad yo agradezco infinitamente a Sebastián lo que me hizo ver. Si algo yo les quiero compartir en este momento es, gracias a mi cliente, yo aprendí a abrazar eso que me enseñaron. Hoy creo firmemente que podemos ayudar a las personas con hipnosis, con el modelo estructural y centrado en soluciones. Hoy tengo esa apertura. Probablemente antes de entrar a la maestría no me lo hubiera permitido. Hubiera hecho uno u otro. Entonces, pues sí, es un cóctel maravilloso. ¿No? Y aprende uno de ustedes también. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que les sea útil. Buenas noches. Cintia, felicidades. A nombre de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica, te otorgo la presente constancia a la maestra Cintia López por su valiosa participación impartiendo el trabajo libre de síntomas de depresión y ansiedad, estudio de caso basado en la TPBSE, dentro de las actividades del 11º Congreso Internacional de Hipnosis Clínica y Terapia Breve celebrado en Monterrey el día 20, 21 y 22 de octubre del 2022, firmado por el doctor Arnoldo Telles. Gracias.